¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me llamo Wilder y bienvenidos a mi canal, donde les enseñaré técnicas de joyería para hacer este tipo de trabajos. Primero les enseñaré la técnica del engaste ciego con trifásicas y el grabado en alto relieve como en esta hojita. Bueno amigos, ahora comencemos. Nuevamente, bienvenidos. Bueno amigos, para realizar este trabajo necesitaremos una chapa de plata de ley 980. El espesor es de 1,20 y una hojita o un molde de una hojita que vamos a sacar. El molde de estas hojitas yo ya las tengo preparadas para empezar a trabajar. Ahora empezamos a marcar todo el entorno de la hoja para calar. Como les decía, de estas hojitas ya tengo varias preparadas para cuando me pidan el trabajo ya tenga lista, empiece a marcar y calar para no estar empezando a dibujar una por una en la chapa. Bueno, nos quedará de esta forma. Se nota, se llega a notar. Ahora cortaré la parte de la hoja que he rayado para que sea más cómodo calar. Para esto necesitaremos una cegueta de número 2, es una sierra gruesa. Este tipo de ceguetas son especiales para cortar este grosor de chapas. Ahora empezamos a calar la hoja con calma por el grosor de la chapa. Bueno, yo el video lo aceleré para que no se haga muy demoroso. Ya terminado de calar, nos quedará de esta forma. Ahora empezaremos a pegarlo para marcar y darle forma. Ahora con un lápiz empezaremos a marcar el diseño de la hoja para así tener los espacios para engastar las trifásicas. Y nos quedará de esta forma. Bueno, ahora con un buril punta empezaremos a grabar todo lo que hemos marcado con el lápiz, así de esta forma.
Después de haber grabado, de esta forma nos quedará. Ahora empezaremos a marcar con un punzón las partes donde va a ir las trifásicas. Así nos quedará de esta forma lo marcado. Esto es para agujerear con la broca. Ya les mostraré. En estas partes marcadas yo le coloco un poco de aceite para el momento de agujerear con la broca se nos haga más fácil. Para esto necesitaremos una broca del número 2. Y lo hacemos de la siguiente forma. Más o menos tenemos que agujerear una profundidad de 1 milímetro. Aquí ya tenemos todos los orificios ya hechos. Ahora empezaremos a colocar este polvo negro. Es un polvo especial para darle un tono negro, o sea, para las piedras, porque las piedras que yo utilizo generalmente vienen transparentes. Empiezo a colocar en cada agujero, ayudándome con esta pequeña herramienta que me hice, y con una broca del número 2 igual, con la parte de arriba, cuando se empiezo a empujarla para sentar el polvo de esta forma. Después de haber terminado, empezaremos a colocar o acomodar las piedras. Estas son las piedras que les decía, son unas trifásicas. Estas piedras vienen desde Suiza. Ahorita les mostraré qué tal les forma. Como ven, son transparentes, solo llegan en ese tono. Bueno, hay otros que ya han traído de diferentes colores, pero no son buenas. Son de, como le dicen, de segunda. Estas son las primeras. Como les dije, son suizas. Especialmente al fuego, resisten el fuego. Ahí se llega a notar. Mírenlo. Ven, ahí
tienen unos 3 cortes encima, eso les dicen trifásicas. Ahora empezaremos a colocar una por una. Se me olvidaba, estas trifásicas también son del número 2. Llegan en 3 medidas, el 1,5, el número 2 y el número 3. Generalmente se utilizan el 1,5 y el 2, que el 3 es muy grande para este tipo de trabajos. Así nos quedará. Después de esto empezaremos a engastarlo uno por uno. Para engastar me hice esta herramienta con una válvula de auto y como ven lo desgasté para darle esa forma a la punta, y empezamos a engastar con calma, poco a poco. Ahora les mostraré cómo queda. A este tipo de engaste aquí en mi país le llaman engaste ciego. Vean, así queda de esa forma. Solo los bordes más con calmita le dan y se empieza a cerrar todo el orificio. Y así damos a cada uno hasta terminar. Así nos quedarán. Esas marcas que quedan ahí lijando y puliendo se van a perder al rato de terminar el trabajo. Ahora lo pegamos nuevamente para empezar a darle el relieve a todo lo que hemos marcado superficialmente. Para esto nuevamente utilizaremos buril punta. Ahora empezamos a repasar línea por línea para darle una profundidad de más o menos 1 milímetro, igual que lo que hemos agujereado, para que se note el relieve de esta forma. Para esto empezaremos a empujar un poco más fuerte para formar el relieve. Como les dije, tiene que ser 1 milímetro de profundidad igual. Esto háganlo con calma porque es un poco demoroso hacer línea por línea, es para formar el relieve.
Después de haber terminado con el buril punta, ahora necesitaremos un buril plano delgado para empezar a desgastar los bordes de afuera de esta forma. Primero damos de adentro, es una pasadita por adentro. Ahora empezamos a darle la parte de afuera, los bordes de afuera, lo mismo uno por uno. Esto también con calma, que hacerlo para formar. Una vez terminado nos quedará de esta forma. Como ven, ya se ve nota el relieve. Se llega a notar, ¿no? Aquí ya la tengo la pieza decapada, y como ven, el polvo negro que le coloqué es para resaltar las piedras, para que tenga más brillo, y lo embutí un poco para empezar a lijar, para que sea más cómodo hacer perder las marcas de la vez cuando engastamos. Para esto necesitaremos una lija de agua 360. Empecemos a dar con calma nomás. Bueno amigos, aquí ya tenemos la pieza terminada. En otro video les mostraré esta técnica terminada de una joya y verán que se ve mucho mejor. Bueno amigos, si les gustó el video denle un like y suscríbanse, que estaré subiendo más videos con diferentes técnicas.